Pedro, a la derecha, hermano, es la siguiente. Ahí está, ahí se fue. La causa principal la dice el mismo título. Gracias, hermano. Por causa del Señor, por causa del Señor. Y esto cambia la perspectiva, porque yo puedo honrar al rey, a las autoridades, por causa de Dios. Yo voy a tener un criterio, pero si yo sé que mi criterio, quizás mal fundamentado, también va a dañar la integridad de mi hermano o va a causar que sí, todos piensen lo mismo que yo debo de guardar silencio muchas veces también. Y yo debo de sujetarme a las autoridades por causa del Señor. Y hermanos, esto se presta mucho en la iglesia y no es que sea un tema que no se deba de hablar. Hoy lo estamos tratando a la luz de la palabra. Lo estamos tratando a la luz de la palabra. Pero debemos de tener cuidado nosotros, que como hijos de Dios en esta vida cristiana, nosotros aprendamos a sujetarnos a las autoridades. Y el versículo 12 nos da una idea muy interesante: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los de afuera, entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, Pedro nos está recordando que debemos de vivir en sujeción. Ahora, ¿a qué me debo de sujetar? Y esta parte causa a veces conflicto, por eso es que iniciábamos viendo el conflicto. A los gobiernos, por lo menos al gobierno de mi país. Yo debo de sujetarme al gobierno de mi país. Yo hacía un contraste. Actualmente no es difícil sujetarse a las autoridades. Actualmente, creo yo, no es tan difícil ahorita. Sin embargo, puede ser difícil para personas que hayan sufrido las decisiones del gobierno. Por ejemplo, la gente de personal de salud, por decir algo, puede llegar a un punto a decir, bueno, el gobierno es injusto porque nos despidieron hace unos meses. Puede ser que ellos en algún momento tengan esa percepción. Ahora, para esa gente es necesario recordar la Escritura, porque ahí hay cristianos también. Y la Biblia manda al Hijo de Dios: sujétense a toda autoridad por causa del Señor. Sujétense. Puede ser que un día a los que trabajan para el gobierno empiecen a hacer ciertos recortes. Sujétense por causa del Señor a las autoridades. Y sujetarse, hermanos, tiene que ver mucho con la forma en que yo me pueda llegar a expresar. Y no es porque aquí haya escuchado a alguien, en absoluto. Hasta ahorita ninguno creo que he escuchado en algún momento. Y no lo estoy diciendo, lo digo porque vamos con el desarrollo del tema. Así que me salva todos los capítulos, todos los versículos que hemos leído. Entonces la palabra nos invita a sujetarnos a eso, a los gobiernos. Y Pedro menciona específicamente por lo menos dos. Y dice: sujétense al rey, sujétense al rey. Y el rey en esos tiempos era el emperador. En este caso, el emperador que estaba de turno era Nerón. Así que dice Pedro: aunque Nerón esté mandando a perseguir cristianos, les esté asesinando, no tiene sentido muchas veces creer esto, hermanos. Pero la Biblia nos manda a sujetarnos a los emperadores, porque son puestos por Dios. También nos manda a sujetarnos a los gobernadores. Y los gobernadores eran los de las provincias que gobernaban, en este caso, pues, los territorios conquistados por Roma. Y yo les pregunto, hermanos, ¿sería fácil sujetarnos a un emperador que persigue a la iglesia? ¿O sería difícil? Casi por lógica. ¿Qué piensan? Díganme. Imagínense ver que persigan a su hijo, lo maltratan por ser cristiano, por seguir a las enseñanzas de Cristo, la doctrina de los apóstoles. Y Pedro viene y como que me dieron una bofetada en la cara y me dice: iglesia, sujétense a las autoridades por causa del Señor. No es fácil, creo que no. Y saben, hermanos, para ser muy específico, cuando Alex se regó en las redes sociales que él andaba poniendo renta y se difundió esa imagen en Twitter, en X, ahora, yo vi cómo sufrió mi mamá. Yo vi cómo le cambió el semblante a mi mamá, porque fue un momento de caos, un poquito de confusión. Y yo me acuerdo que mi hermano desapareció como 2 días y mi mamá, no sé si me habló o fui donde ella o algo, y me explicó.
Y fui esa noche donde Alex, a la casa de una compañera en La Gloria que estaba guardado, porque no sé cómo empezó a circular una foto de Alex que andaba pidiendo renta, justamente cuando empezó el régimen. Y fue un momento que yo vi a Alex muy confrontado, muy débil. Y yo me acuerdo que él anduvo pidiendo gente de acá, que si lo podía guardar en la casa, tenerlo unos 2 días, después iba a otro. Y obviamente yo entiendo, mucha gente le dijo no. Gente muy cercana, gente que son amigos. Y los considero amigos, muy buenos amigos. Pero claro, es un riesgo que no cualquiera va a atravesar. Sin embargo, esa amiga de Alex lo quiso hacer. Y me acuerdo que hubo un momento que ya no hallaba, le dijeron que por lo menos un mes no llegara a la casa, por lo menos por cualquier cosa, que un mes se ausentara. Y me acuerdo que estuvo como 2 o 3 semanas con nosotros. Yo dije, bueno, si se valen, no vamos, dije yo, total, si nos llegamos a ir, vamos a ir a predicar, dije yo. Y estuvo ahí en el cuarto del fondo del apartamento. Y me acuerdo que pasaba una moto y se despertaba. Se miraba un ataque de pánico, creo que se llama. Y cualquier ruido lo desesperaba. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo fue cuando mi mamá le pasó lo del cáncer y los doctores del seguro nunca la revisaron, nunca la tocaron. Saben que yo decía en mi mente, los inútiles del seguro social, decía yo. En mi mente yo decía, los inútiles fracasados del seguro social, decía yo. Yo hubo un tiempo que me enfermé también del estómago y me sacaba gases y los gases me quemaban la garganta y yo creí que era gripe. Y una doctora me trató mal y me decía, póngase mascarilla, niño, que no sé qué, muchacho, que no sé qué. Y terminé yendo al Paravida, un doctor ahí, un neumólogo me revisó, no eran los bronquios, nada, era que el gas del estómago por gastritis o algo, esta vida tan acelerada, a veces desordenada, muchas veces que llevo, me afectaba. Y pasé 2 meses muy ronco, muy mal, y yo decía, los inútiles del seguro, decía. Y después empecé a cambiar mi manera de pensar cuando regreso a la escritura y entiendo, sujétense a esas autoridades. No las critiquen, no hablen mal por causa del Señor. Hónrenlos. Dejen, ellos han salvado vidas, siguen haciéndolo. La justicia es imperfecta, Dios es perfecto, pero debemos de honrar a las autoridades. Por causa del Señor debemos de sujetarnos, a las autoridades. Y yo creo, hermanos, que así ustedes han de tener algún ejemplo también. Yo les comparto esto porque en algún momento me llegan a confrontar y pensar, yo no me voy a sujetar, pero la Biblia me invita por causa del Señor sujetarme a toda autoridad humana. Tal vez ahí me ayuda, hermano. Bueno, ahí pasó. Ahora, el propósito de la autoridad, bienvenidos hermanos, el propósito de la autoridad es la siguiente, y son 2. Este es el modelo que trazó el Señor. El propósito de las autoridades son 2: castigar al que hace lo malo, reconocer lo bueno al que hace lo bueno. Ese es el modelo que explica la Biblia. Versículo 14 dice, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ese es el modelo que nos explica la palabra. Ese es el modelo. Ahora, hay algo interesante en esto. Vamos a ver si pasa por ahí. Y es el versículo 16. Bienvenidos, hermanos, a todos los que van entrando. El versículo 16 dice, versículo 15 y 16 al 17. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando nosotros nos sujetamos a las autoridades, hermanos, la palabra nos recuerda algo bien interesante. Versículo 15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro menciona lo siguiente, como libres, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pedro recuerda algo,
Pedro recuerda los puntos claves y es: ustedes son libres en Cristo, pero no usen esa libertad para pecar o rebelarse contra las autoridades. No usen esa libertad para hacer una revolución o hacer un levantamiento de cristianos, porque eso va a deshonrar a Dios. Y saben, hermanos, cómo termina la historia de la persecución. Cuando un emperador llega al cristianismo, ahí se completa la victoria quizás mayor. Cuando estos señores romanos llegan a la escritura, llegan al conocimiento de Dios. Y ahí, hermanos, es cuando la palabra realmente se cumple en el aspecto de hacer callar por las buenas obras, dice el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, el cristianismo triunfó obviamente por la obra de Dios, pero los cristianos tuvieron que padecer y ellos, haciendo el bien, hicieron callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Terminamos con el versículo 17 y dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ahí se adelantó. Díganos, hermano, díganos. Yo, por ejemplo, como cristiana evangélica, me fuera a vivir allá a España, al Vaticano, aceptar las leyes que ellos tienen, la obediencia, en este caso, al Papa. La pregunta apunta a que si un día uno se va del país y digamos el gobierno tiene como ley, por ejemplo, adorar a Alá, o en Italia, por ejemplo, si fuera el caso, en Roma, adorar todas las prácticas católicas. No sé si tal vez podemos regresar. Démosle para adelante. 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 Derecha, derecha. Vamos a ir para la derecha. Derecha. Y esto va a contestar la pregunta. Derecha. Sigamos. Otra. ¿Una más? Bueno, hagamos algo. Regresemos, por favor, perdón, regresemos. Solamente aclaro esto. No, en la siguiente, ¿dónde estábamos? En la siguiente. Ahí, quedémonos ahí y ya pasamos. La palabra nos invita a honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honren al rey, respeto a las autoridades. Hoy sí pasemos a la siguiente con respecto a la pregunta de la hermana. ¿Hay límites en la honra, a la sujeción a las autoridades? Si fuera el caso acá en el país o fuera del país. Pasemos a la siguiente. Voy a contestar con esta pregunta y luego voy a hacer un comentario más de la hermana Ani. ¿Hay límites? Sí. Debe de haber límites a la sujeción a las autoridades. Y quizás para los que acaban de venir se van a asustar, pero ya lo explicamos, hermanos. Así que ya fuimos viendo poco a poco este tema. Así que no crean que Luis vino a decir, no, nada que ver. Sí hay un límite. Cuando las autoridades exigen algo contrario a lo que la palabra enseña o lo que Dios establece. Si en el país donde la hermana pueda ir o en algún momento uno se muda a vivir ese país, hay un límite. Cuando las autoridades exigen algo contrario a Dios. Y Pedro, el mismo Pedro dijo estas palabras: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, pero con respeto, con firmeza y sin rebeldía pecaminosa. Necesitamos sujetarnos. Hago un comentario más sobre el tema que mencionó la hermana Ani. Por ejemplo, si usted se va a un país donde el aborto es legal, donde los matrimonios igualitarios, como lo llaman, son legales, pero yo me levanto y predico la Biblia, la vida. Yo predico vida a través de la palabra. Yo predico el modelo que trazó Dios en su creación. Yo quizás me voy a ir preso, hermanos. Pero si yo lo empiezo a hacer o empiezo a educar, hay misioneros que a través de sus profesiones educan sobre estos temas y están en esos países islámicos enseñándoles, donde si los ven hablándole de Cristo a un niño de 10 años, se van 10 años a la cárcel. Pero ellos a través de los medios han logrado predicar a Cristo. Entonces, hermana Ani, si usted o cualquiera se va un día a un país que está en contra de la palabra, la Biblia nos invita
a ser respetuosos, a ser firmes, sin rebeldía, pero podernos plantear lo que Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios porque hay un límite, porque han cruzado el orden que Dios ha establecido. No me voy a levantar como en la revolución de los años 80, porque eso es pecado, hermanos. Eso es pecado. Me voy a levantar con la Escritura en sujeción. Les leo para los que acaban de venir. ¿Por qué me sujeto yo a las autoridades? Por causa del Señor. Por causa del Señor. Así que, hermanos, la palabra es íntegra y es integral, perdón. La palabra es integral porque nos ayuda en la vida cristiana como hijos de Dios dentro de la iglesia, pero también como ciudadanos. Así que nos ponemos de pie, hermanos, y nos pasamos 4 minutitos, pero ya con esto hemos terminado el tema. Número 10, como título: sujeción a las autoridades y testimonio. Gracias, Padre, por esta mañana que hemos podido estudiar tu palabra, Señor, y a la luz de estos versículos entender, Señor, nuestro deber como ciudadanos, nuestro deber, Señor, como hijos tuyos, Señor, sometiéndonos a las autoridades terrenales por causa del Señor, no por beneficio, no por temor, no porque alguien haga bien o mal las cosas, sino por causa del Señor. Y eso te pido que ese espíritu, ese sentir puede estar en nuestros corazones y recordar la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y tenemos 15 minutos para tomar agua, salir. Ahí está. Ya vamos a